Vale, Oscar, pues voy a lanzar el primer cliente que se va a conectar como servidor. En la red va a buscar las IP que hay. Me aparece la mía. Dice que no hay servidores disponibles, entonces se va a activar como servidor. Se activa como cliente servidor y informa como que esta IP se ha conectado como un jugador. Pide el nombre del jugador, como Alejandro. Vale, y ahora se queda a la espera a que otro jugador inicie la conexión. En este caso voy a lanzarlo en otro ordenador que le pide el usuario. En el servidor ya aparece como que se va a encontrar un nuevo jugador. Aquí ya pone jugador 2, por ejemplo. Vale, entonces a la vez se ya inicia la partida en los dos jugadores. Aparece la regla del juego y pide al cliente servidor, que ya sería un jugador, una jugada, por ejemplo, me pone 1, se queda a la espera de que el segundo jugador introduzca su jugada, un 2 por ejemplo, y ahora envía el servidor la misma información a los dos clientes, que es una predicción, por ejemplo. En este vamos a poner 3 y en el otro vamos a poner un 2, por ejemplo, para que gane el servidor. En este cliente muestra que el jugador Alejandro ha predecido que el resultado serán 3 y el jugador 2 el resultado serán 2. Ha acertado el cliente servidor y esta sería la tabla de clasificación de puntos. Alejandro suma 3 puntos, el jugador 2 ha fallado, no suma ninguno. Si lo vemos en el otro ordenador, aparece la misma información en el mismo orden, lo único que no ha sumado puntos. Entonces le da la opción de volver a jugar o salir de la partida. Si le damos volver a jugar, se queda a la espera de que el otro jugador responda, le damos volver a jugar y vuelva a empezar una nueva partida. Por ejemplo, vamos a hacer que vuelva a ganar el jugador 1. ¿Vale? Pone otro 1, por ejemplo, otro 1, aquí un 2 y aquí un 3. Vale, vuelve a ganar el cliente servidor. Se ha sumado a la puntuación que ya tenía y sigue estando el jugador 2 a 0 en el mismo, o sea, aparece exactamente la misma información en el otro ordenador. Vamos a volver a jugar y va a ganar ahora el jugador 2 para que se modifique su puntuación. Pone por ejemplo aquí un 1, aquí pone un 2, este pone un 3 y este pone un 4. Entonces ahora el cliente servidor va a fallar y va a ganar el jugador 2. En la tabla de puntuación pues sale reflejado los puntos. Vale, ahora si queremos salir, si le damos por ejemplo al jugador 2 que va a salir, ya le hemos dado a salir, se ha cerrado su conexión y ahora si el cliente servidor quiere volver a jugar la partida, le informa como que el jugador 2 ha abandonado la partida y le pide una nueva jugada. Lo que he tenido ahí dificultad porque si yo sigo, por ejemplo, jugando, claro, ya se queda jugando él solo, ¿vale? Y ya aparece ya su puntuación. Y simplemente era lo único que tengo que no he sabido volver a conectar de nuevo otro cliente porque siempre se pone en la posición del otro. Ahora después en el código se lo explico cómo lo he hecho. Si después el cliente servidor desea salir, pues el jugador Alejandro, que es el servidor, abandona la partida y ya no hay más suficientes jugadores para jugar y se finaliza el juego. Bueno, pues ahora le voy a aplicar todo el código. Vale, pues mi clase principal se llama cliente, donde voy a guardar una lista de direcciones de las que el rastreo de redes va a ir guardándome todas las direcciones que hay disponibles, el puerto al que conectarse, un booleano que si está conectado o no y el número de jugadores. En el main principal lo que va a hacer es comprobar las direcciones disponibles, que esto es lo mismo que en el ejercicio, los dos ejercicios anteriores, copy paste, como que lo copio y pegado.
Este busca la partida en red, conexión con el servidor. Voy a recorrer esa lista y voy a intentar conectarme a cada una de esas redes. Si se conecta, pues ya se lanza el servidor. Si no se conecta, esta bandera se quedaría en falso y entraría en este if, que mostraría como que no hay servidores disponibles y lanzaría el servidor, el mismo cliente como servidor. Que servidor es una clase de hilo que básicamente está ahí todo el juego. Vale, pues la clase servidor está aquí. Vale, tengo el puerto, una lista de clientes que es de socket, una lista de jugadores de la clase jugador, donde voy a guardar el nombre, la predicción y los puntos. Un booleano de juego, que simplemente es para un bucle donde está todo el juego principal, un bucle infinito por así decirlo, hasta que el jugador se salga. El data output string de la salida de información al hilo del cliente, y el input esto es la entrada del cliente al servidor. Entero de resultados, de predicción, de punto y de posición de jugador. Simplemente lo que hace este hilo es lanzar un método que lo engloba todo, que es el iniciar servidor. Iniciar servidor, lo que tengo es creo el nuevo socket cuando se inicia, y mientras que la lista de clientes de socket sea inferior al número de jugadores que se predefinió en el cliente, que en este caso sería 2, va a hacer estas conexiones y las voy a ir añadiendo al socket de cliente. Vale, recorro esa lista de cliente y recibo el objeto de jugador que en el hilo cliente se ha ejecutado. Voy a poner por aquí. Vale. Eso. Vale, aquí. Se hace la conexión y el cliente crea un nuevo jugador donde le voy a pedir nombre y esa información se lo voy a enviar aquí aquí se lo envía al servidor y lo voy a añadir a la lista de jugadores. El servidor le envía las instrucciones a cada cliente, que sería esto, y simplemente eso, enviar la información y la muestro. Después en el bucle principal, que es el juego, con un bucle for voy enviando los datos a los jugadores, donde le voy a decir el número mínimo, el número máximo de jugadores, el número mínimo y el número máximo de su jugada, que siempre va a ser 0 y 3 chinos, y el número de jugadores que hay conectados. Y eso aquí en el hilo conexión reciben esos datos. Aquí mostraría, pediría al usuario que introduzca su jugada. Si es un número, para que no se salga de los límites y demás, lo controlo con bucle if y un while. Y envío el dato introducido, que sería por ejemplo un 1, lo enviaría al servidor. Aquí recojo esos datos y los voy sumando en un contador que sería de resultados, donde voy a ir sumando todas las entradas de los clientes. Si el cliente 1 mete un 1 y el cliente 2 mete por ejemplo un 3, ya sería un 4, que sería el resultado. Ese resultado lo que hace es enviárselo a todos los clientes, y ese resultado se recoge aquí en el cliente. No lo muestro todavía porque no es tiempo de mostrarlo, sino que lo dejo ya ahí almacenado. Después hago lo mismo que anterior, pero con la predicción. Pido la predicción, la recojo. Lo que pasa que aquí sí la introduzco en la lista de jugadores según la posición del jugador y voy sumando el contador de jugador. Entonces, hasta que no se finalice la lista de clientes, pues voy a ir guardando las predicciones de los jugadores. Una vez guardada la predicción de los jugadores, lo que voy a hacer es enviar esa predicción, ese objeto. Aquí voy a enviar una lista de los jugadores completa para mostrarla aquí. Recibo el objeto y creo una lista de jugador, la cual voy a ir recorriendo y voy a ir mostrando el método que tengo de mostrar predicción en el jugador, que está aquí, mostrar predicción del jugador.
También tengo otro método que es mostrar la clasificación, que sería después. Vale, una vez hecho eso, lo que hago es pongo la posición a 0 de los jugadores para que me vuelva a contar la posición exacta de ese jugador. Y vale, aquí recibo el nombre del jugador para comprobar que ese jugador es exactamente el que yo quiero y no es otro. Y le añado los puntos, en este caso para comprobar si ha ganado o no, si el resultado que antes recogí es lo mismo que la predicción de ese jugador. Entonces le digo a ese jugador, enhorabuena, has acertado, suma 3 puntos de clasificación y le envío aquí los puntos ganados, que serían, en este caso serían 3. A la lista de jugadores, según la posición, le meto el 3. Para ir acumulando los puntos de cada jugador, aquí en jugador lo que voy a hacer es ir sumándole los puntos en el set puntos. Es como una variable, como un contador, que lo voy incrementando los puntos. En el inicio es 0, para que no le pida al usuario nada de puntos ni nada, simplemente el nombre. Y aquí le voy sumando los puntos. Lo siguiente que habría sería un bucle como un pequeño menú donde le va a preguntar al usuario si desea seguir la partida o no. Recoge ese valor aquí. Si quiere seguir, pues jugando sigue en true, y si no sigue se queda en false, se va a salir del bucle global. Y si se queda jugando, pues envío el nombre para después mostrar que ese jugador ha seguido jugando, lo mismo que si se sale, y cambio la bandera. Vale, eso aquí en el servidor lo recojo en este bucle for, que vuelvo a usar la posición del jugador 0. Recibo el nombre y recibo el booleano de si desea seguir o no. Si no desea seguir, pues muestro a los demás clientes como que el jugador que acabo de enviarle el nombre ha decidido abandonar la partida. Elimino ese jugador de la lista de jugadores, y de la lista de clientes, que es la lista de socket, obtengo la posición de ese socket, cierro la conexión y lo elimino de la lista de los sockets. Y como ya lo he encontrado, entonces pongo un break para que no siga iterando. Si no lo he encontrado, pues simplemente suma 1 al contador y va a seguir buscando hasta que lo encuentre. Vale, esto lo he puesto como para que tenga una salida más limpia. Es que nada más que hay, o sea, si se sale el último jugador, entonces ya nadie puede jugar. Entonces le voy a decir que no hay jugadores suficientes para jugar y se finaliza el programa. Tengo aquí este método que, aunque sigan jugando, voy a poner el resultado a 0, porque como junto al contador voy a ir acumulando. Entonces en cada partida, una vez que finalice, se va a quedar 0 el resultado, y la lista de predicciones le voy a poner a 0 también, de cada jugador. Y simplemente eso es lo que hace el hilo servidor y el hilo conexión. Bueno, y de la clase jugador, te lo he explicado, he tenido que implementar la serializable para poder enviar el objeto del hilo al otro, porque me da error. Y de aquí tengo la clase leer, que es de leer datos y demás, que esto se ha usado en primero, que no es otra cosa que eso. Y la dirección, que lo que hago es comprobar si esa dirección es alcanzable o no para la conexión, que eso ya lo he usado en otro ejercicio. Y pues nada más, esto sería todo.